Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. Hoy en día, mucha gente ni siquiera ha oído hablar de él, pero en su época el reino házaro, Khazaria, era una gran potencia que dominaba un gran imperio de pueblos subyugados. Las dos superpotencias vecinas de la época debían tenerlo en cuenta. Al sur y al oeste de Khazaria, el imperio bizantino estaba en pleno florecimiento con su civilización cristiana ortodoxa oriental. Al sureste, el reino házaro limitaba con el imperio musulmán en expansión de los califas árabes. Fuente: carta en audio número 50 del Dr. Peter David Vetter. Transcrito por Amber Clark y publicado en Wisconsin Report el 25 de octubre de 1979. Comenzamos. El reino de los házaros desapareció del mapa del mundo hace muchos siglos. Los házaros influyeron en la historia de ambos imperios, pero, lo que es mucho más importante, el reino házaro ocupa lo que más tarde se convertiría en la parte meridional de Rusia, entre los mares Negro y Caspio. Como resultado, los destinos históricos de los rusos y los házaros se entrelazaron de maneras que han persistido hasta el día de hoy. En caso de que nunca hayas oído hablar de los házaros, creo que debería mencionar dónde puedes buscar para aprender más sobre ellos. En 1976, el escritor británico, judío, Arthur Koestler, publicó un libro sobre los házaros. El libro se titula La 13ª tribu, el imperio házaro y su herencia. La editorial estadounidense es Random House, Nueva York. La historia registra que los házaros procedían de una mezcla de mongoles, turcos y finlandeses. Ya en el siglo III después de Cristo, eran identificables en constante guerra en las áreas de Persia y Armenia. Más tarde, en el siglo V, los házaros se encontraban entre las devastadoras hordas de Atila, el Huno. En torno al año 550 después de Cristo, los házaros nómadas comenzaron a establecerse en la zona del Cáucaso septentrional, entre los mares Negro y Caspio. La capital de los házaros, Itil, se estableció en la desembocadura del río Volga, donde desemboca en el mar Caspio, para controlar el tráfico fluvial. Los házaros exigieron entonces un peaje del 10% sobre toda la carga que pasara por el río Itil. Aquellos que se negaban eran atacados y masacrados. Cuando el reino finalmente se estableció en el Cáucaso, los házaros comenzaron gradualmente a crear un imperio de pueblos subyugados. Cada vez más tribus eslavas, que eran pacíficas en comparación con los házaros, fueron atacadas y conquistadas. Se convirtieron en parte del imperio házaro, al que se le exigía pagar tributo continuamente. El tributo de los pueblos conquistados siempre ha sido una característica de los imperios, por supuesto, pero no al estilo de los házaros. Los llamados grandes imperios del mundo siempre dieron algo a cambio de los impuestos que extraían. Roma, por ejemplo, convirtió en ciudadanos a los conquistados y, a cambio de los impuestos que cobraba, les trajo civilización, orden y protección contra los ataques de posibles invasores. Pero no fue así en el imperio házaro. Los pueblos que estaban sometidos a los házaros solo recibían una cosa a cambio de sus pagos de tributos, y era una promesa poco sólida: los házaros se abstendrían de nuevos ataques y saqueos mientras se pagaran los tributos. Por lo tanto, los súbditos del imperio házaro no eran más que víctimas de la gigantesca red de protección. Los señores házaros eran objeto de un profundo resentimiento en todo el territorio, pero también de un profundo temor por su crueldad con cualquiera que se les opusiera. Así, el imperio házaro se expandió hacia el norte, hasta Kiev, actual capital de Ucrania, a orillas del río Dnieper. Es la ciudad más grande de Ucrania y un importante puerto. Una de las ciudades europeas más antiguas, fue un centro comercial ya en el siglo V y se convirtió en la capital de la Rusia kievansa en el siglo IX, y se expandió hacia el oeste hasta incluir a los magiares, los antepasados de la Hungría moderna. Hacia el año 740 después de Cristo, tuvo lugar un acontecimiento sorprendente. Los házaros habían estado bajo una presión continua de sus vecinos bizantinos y musulmanes para que adoptaran el cristianismo o el islam, pero el gobernante házaro, llamado el Hakán, había oído hablar de una tercera religión llamada judaísmo. Aparentemente por razones políticas de independencia, el Hakán anunció que los házaros estaban adoptando el judaísmo como religión. De la noche a la mañana, un grupo completamente nuevo de personas, los guerreros házaros, se proclamaron judíos adoptivos. Los historiadores de la época empezaron a describir el reino házaro como el reino de los judíos.
Los sucesivos gobernantes házaros adoptaron nombres judíos y, a finales del siglo IX, el reino házaro se convirtió en un refugio para los judíos de otras tierras. Mientras tanto, la brutal dominación házara sobre otros pueblos continuaba sin cambios. Pero entonces apareció un nuevo factor en escena. Durante el siglo VIII, descendió por los grandes ríos, el Dnieper, el Don y el Volga, la rama oriental de los vikingos. Se los conocía como los varancianos o los rus. Al igual que otros vikingos, los rus eran audaces aventureros y feroces luchadores, pero cuando se enfrentaban a los házaros, a menudo acababan pagando tributo como todos los demás. En el 862, un líder rus llamado Rurik fundó la ciudad de Novgorod y nació la nación rusa. Los vikingos rusos se asentaron entre las tribus eslavas bajo el dominio de los házaros, y la lucha entre vikingos y házaros cambió de carácter. Se convirtió en una lucha de la nación emergente de Rusia por la independencia de la opresión házara. Más de un siglo después de la fundación de la primera ciudad de Rusia, tuvo lugar otro acontecimiento trascendental. El líder de Rusia, el príncipe Vladimir de Kiev, aceptó el bautismo cristiano en el año 989. Promovió activamente el cristianismo en Rusia, y su memoria es venerada por los rusos hoy en día como San Vladimir, y así comenzó hace 1000 años la tradición de Rusia como nación cristiana. La conversión de Vladimir también llevó a Rusia a aliarse con Bizancio. Los gobernantes bizantinos siempre habían temido a los házaros y los rusos todavía luchaban por liberarse. Y así, en el año 1016, fuerzas combinadas rusas y bizantinas atacaron el reino házaro. El reino házaro quedó destrozado y el reino de los házaros cayó en declive. Con el tiempo, la mayoría de los judíos házaros emigraron a otras zonas. Muchos de ellos terminaron en Europa del Este, donde se mezclaron y casaron con otros judíos. Al igual que los judíos semíticos unos 1000 años antes, los judíos házaros se dispersaron. El reino de los házaros ya no existía. A medida que los házaros se desplazaban y vivían entre el pueblo judío, los judíos házaros transmitían una herencia distintiva de generación en generación. Un elemento de la herencia de los judíos házaros es una forma militante de sionismo. En la opinión de los judíos házaros, la tierra ocupada por el antiguo Israel debe ser recuperada, no por un milagro sino por la fuerza armada. Esto es lo que se entiende por sionismo hoy en día, y esta es la fuerza que creó la nación que hoy se llama Israel. El otro ingrediente principal de la herencia judía házara es el odio hacia el cristianismo y hacia el pueblo ruso como campeón de la fe cristiana. El cristianismo es visto como la fuerza que causó el colapso del antiguo llamado reino de los judíos, el reino házaro, Khazarial. Habiendo dominado gran parte de lo que es la Rusia actual, los judíos házaros todavía quieren restablecer esa dominación y durante un milenio han estado tratando continuamente de hacer precisamente eso. En 1917 los judíos házaros dieron un paso importante hacia la creación de su propio Estado en Palestina. El mismo año también crearon la revolución bolchevique en Rusia. A continuación siguió un holocausto cristiano, como el mundo nunca ha visto. Los judíos házaros volvieron a tener el control de Rusia después de más de 900 años, y se propusieron la tarea de destruir a los cristianos rusos, más de 100 millones de ellos, al mismo tiempo que más de 20 millones de judíos religiosos también murieron a manos de los judíos házaros. Esto es lo que los cristianos rusos tuvieron que enfrentar en su lucha de 60 años para derrocar a los ateos bolcheviques, pero finalmente tuvieron éxito en su programa de derrocamiento, y ahora la guerra de 1000 años entre los cristianos rusos y los judíos házaros está llegando a su clímax. El 19 de agosto de 1979, el rabino Joel Teitelbaum murió en Nueva York. Murió por la mañana y fue enterrado esa misma tarde. Con muy poca antelación, 100.000 hombres judíos llegaron a tiempo para el funeral. Es difícil imaginar cuántos cientos de miles más no pudieron llegar con tan poca antelación. Un mes después, el 18 de septiembre, sus seguidores colocaron un tributo conmemorativo a modo de anuncio pagado en el New York Times, y claramente hablaba en nombre de muchos judíos. Entre otras cosas, decía: él era el líder indiscutible de todos los judíos en todas partes que no habían sido infectados por el sionismo, y también, cito, con una valentía demasiado rara en nuestro tiempo, llamó al Estado sionista una obra de Satanás, un sacrilegio y una blasfemia. El derramamiento de sangre por el bien del Estado sionista le resultaba aborrecible. Estas palabras fueron pronunciadas por judíos ortodoxos que estaban de luto por su líder caído.
Y los nuevos gobernantes cristianos de Rusia estarían de acuerdo, porque ellos también consideran al Estado sionista de Israel una falsificación, un engaño cruel y peligroso tanto para cristianos como para judíos. El Estado házaro llamado Reino de los Judíos, Khazaria, hace 1000 años era un parásito que vivía del tributo de los pueblos conquistados. De la misma manera hoy, Israel depende para su supervivencia de un flujo interminable de apoyo desde el exterior. Si no se les controla, los rusos creen que los judíos házaros destruirán el cristianismo mediante el sionismo, por eso los gobernantes cristianos de Rusia están a la ofensiva contra sus enemigos de 1000 años, los házaros. A nosotros, los estadounidenses que nos llamamos cristianos, no nos ha preocupado lo suficiente como para abrir los ojos para intentar salvar nuestro propio país o defender nuestra fe. De modo que nuestra tierra se ha convertido en el campo de batalla de los rusos cristianos y sus enemigos mortales, los bolcheviques y los sionistas. Y nos guste o no, estamos atrapados en esta guerra total. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.